Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta jornada sobre derechos culturales que organizamos desde la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Sirve como preparatoria nacional del noveno encuentro sobre derechos culturales que lleva adelante la Universidad Nacional de Fortaleza, en Brasil, de cuyo mentor está acompañándonos en esta jornada, es el profesor Humberto Cunha. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a los colegios de abogados de La Pampa y de Bahía Blanca y a la organización Abogados Culturales que auspician esta jornada. Y como primera expositora voy a presentar a la doctora Lucía Colombato, directora del área de Derechos Culturales del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer saludarlos, saludarlas. Quiero empezar agradeciendo a Federico por este espacio, por la iniciativa de este encuentro en torno a los derechos culturales. Bueno, seguramente los colegas y las colegas que hablarán después de mí van a plantear las dificultades en torno a la definición del campo y del objeto de los derechos culturales. En este sentido, mi trabajo se orienta a la concepción de los derechos culturales desde la perspectiva de los derechos humanos. Y entonces voy a empezar diciendo que la respuesta a la interrogante de si los derechos culturales son derechos humanos se construye sobre un itinerario histórico, político y jurídico que ha contribuido a dotarlos de la enorme importancia que hoy tienen, pese a que en Argentina siguen constituyendo un campo relativamente poco explorado, sobre todo desde los estudios del derecho, ¿no? Desde la ciencia jurídica. Es importante entonces señalar que cuando hablamos de derechos culturales existen todavía posturas que les niegan su verdadera condición de derechos humanos, o bien porque consideran que pueden ser satisfechos con una relectura de los derechos individuales existentes, o bien porque se piensa que pueden ser protegidos a través de otros derechos colectivos como la autonomía o el autogobierno. Entonces, en esta breve exposición, lo que vamos a subrayar es la dimensión colectiva de los derechos culturales y su relación entonces con la participación política. Para esto vamos a partir señalando que los derechos culturales no se limitan a garantizar el acceso y disfrute individual y por ende la protección de ciertos bienes culturales, sino que suponen la posibilidad de experimentar la cultura, es decir, la posibilidad de acceder a una serie de referencias y de recursos culturales que le permitan a los individuos y a los grupos participar del proceso de construcción y de transmisión de la cultura, ¿no? En tanto que las referencias culturales constituyen la fuente de toda identificación personal y común. Entonces, y en función de lo que acabo de señalar, los derechos culturales requieren, entonces, para su concreción, de un complejo entramado de derechos derivados y de garantías jurídicas, pero no solamente estas, sino también garantías políticas y sociales, digamos, que viabilicen el empoderamiento de los individuos y de los grupos de manera que sea posible para unos y otros la construcción de referencias simbólicas, la generación de prácticas y de bienes culturales y también su transmisión transgeneracional, ¿no? En un círculo virtuoso que alimente a su vez el surgimiento de un nuevo proceso cultural. En este sentido, son también sujetos de los derechos culturales las generaciones futuras. Pero además de la necesidad entonces de garantizar la construcción de los derechos culturales y su transmisión, esto no es suficiente. No es posible avanzar hacia la vigencia plena de los derechos culturales sin reconocer o sin partir del reconocimiento de las profundas diferencias en el acceso a bienes y prácticas culturales y sin comprender que las desigualdades son culturalmente construidas, lo que nos conduce inexorablemente a la necesidad de ampliar o expandir el campo de los derechos culturales. Y en este sentido, entonces, para la consolidación de los derechos culturales también
es necesario identificar, reconocer y proteger las dimensiones culturales de todos los derechos humanos. En la complejidad que supone entonces la conceptualización de los derechos culturales, es necesario comprender que, a diferencia de lo que sucede con otros derechos humanos, el bien jurídico a tutelar no es individual sino es colectivo. Entonces, los bienes que modulan y que le dan contenido a los derechos culturales son bienes comunes que además han sido construidos de modo relacional y articulados en torno a la idea de identidad o de identidades, lo que no impide una titularidad individual sobre ellos, pero esa titularidad individual coexiste con una titularidad colectiva más amplia. Entonces, la posibilidad de poder participar de esa construcción social constituye una manifestación de pertenencia, una identificación de los individuos con la comunidad, se vincula entonces a la dignidad humana, en tanto supone que los diversos grupos, sus visiones del mundo, sus identidades y sus memorias se encuentren representadas en la cultura, lo que a su vez significa vincular la cultura con su fuente de producción en un determinado territorio. Para trabajar sobre estas ideas utilizo una categoría de Alejandro Medici, que es la categoría de derechos sobre bienes públicos relacionales, que nos permite comprender, digamos, ¿no? los alcances colectivos de estos derechos, para pensar que se trata de derechos cuya titularidad es amplia, que coexiste una titularidad individual con una colectiva, una pública y una privada, que son derechos conglobantes, es decir, actúan como condición de otros derechos más específicos y originan en consecuencia deberes públicos y privados, que los bienes públicos relacionales, que son condición entonces y modulan el contenido de estos derechos, resultan en consecuencia indisponibles para el Estado, para el mercado e incluso para sus propios titulares, que son transgeneracionales porque trascienden el tiempo de su producción e involucran la solidaridad entre generaciones presentes y futuras, y requieren garantías pluridimensionales, es decir, no solamente las jurídicas, sino también políticas y sociales, para construir regulaciones públicas democráticas que digamos, vinculen jurídicamente a poderes fácticos innominados, privados, estatales y paraestatales, que impiden la generación de estas referencias culturales. Entonces, en definitiva, digamos, los derechos culturales requieren entonces de la participación política para avanzar en su plena vigencia, de manera tal que nos invitan también a pensar en las profundas diferencias de acceso a bienes y prácticas culturales, en la idea de que las desigualdades sociales son culturalmente construidas, lo que nos conduce a la necesidad de ampliar o expandir el campo de los derechos culturales. En este camino, entonces, la dimensión participativa de los derechos culturales involucra mecanismos de innovación institucional, la necesidad de renovar los consensos en torno a las políticas públicas en materia cultural y la legitimidad, digamos, de la toma de las decisiones a partir de distintos mecanismos de cooperación e interacción ciudadana, la participación como derecho de acceso a la información, la participación como consulta, la participación como codecisión y la participación como cogestión. En el caso de la provincia de La Pampa, quería mencionarles dos experiencias digamos, que muestran esta interdependencia entre los derechos culturales y la participación política. Una tiene que ver con un procedimiento de legislación participativa por el cual se construyó colectivamente la norma que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de La Pampa. En ese proceso de legislación participativa estuvieron involucrados la comunidad científica,
arqueólogos, arqueólogas, paleontólogas, historiadores, profesionales de diversas disciplinas, las comunidades indígenas y otras comunidades locales, gestores y gestoras culturales, funcionarios y funcionarias del Estado. Y en el camino de esa discusión y de la construcción colectiva de esa norma se introdujeron mecanismos participativos muy importantes como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades involucradas y la participación de las comunidades en la gestión de los bienes que integran el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia. También en el ámbito de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, hubo una experiencia reciente muy interesante en torno a la declaración como patrimonio del ex Centro Clandestino de Tortura y Detención Seccional Primera de Santa Rosa, en el marco de la consideración de que el patrimonio cultural o los patrimonios culturales pueden constituir medidas de reparación simbólica que operan en el plano de la memoria y de los sentidos y que pueden de algún modo generar garantías de no repetición frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En ese proceso, la Comisión Provincial de Patrimonio incluyó la necesidad de incorporar la participación de las víctimas, no solamente en el diseño del espacio de memoria que debe ser instalado en ese lugar, sino también en la gestión y en la construcción de el relato narrativo museológico de este espacio de memoria. Bueno, estas son las experiencias que quería compartir con ustedes, espero no haberme excedido en el tiempo y quedo a disposición después para las preguntas que quieran realizar. Excelente, Lucía. Este video va a quedar editado con las placas identificando a todos los oradores para que después sí podamos subirlo a YouTube. Aviso que estamos teniendo algún inconveniente con el audio en Facebook, que se está escuchando muy bajo. Estamos trabajando para resolverlo. Si hay alguien ahí que nos está siguiendo con gran esfuerzo, le pedimos que por favor espere unos minutos más a ver si logramos que se escuche mejor. De todos modos, aquí en el Zoom quedó grabado. Lucía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, del Observatorio de Derechos Humanos, la Sala de Derechos Culturales, te agradecemos mucho tu exposición, y le damos la palabra a Marcelo Cebrián, abogado, quien fuera el primer director del Instituto de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, del cual nos va a comentar algunas experiencias en calidad de miembro, siendo que ya hubo ahí una alternancia institucional, y Noelia Heredia Chaz es la actual directora. Así que, querido Marcelo, agradeciéndote además que haya sido el puente inicial para concretar esta reunión con Humberto y con la Universidad de Fortaleza, y que nos ha nucleado a varias instituciones que no veníamos teniendo un trabajo colectivo previo. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días. Un placer para mí. Antes que nada se impone, más allá de este comentario que vos hiciste recién, Fede, la felicitación a vos por no solo sumar estas voluntades, sino fundamentalmente por permitirnos hoy compartir con referentes del campo y de la investigación, y fundamentalmente esto de unir diferentes unidades académicas, ¿no? y espacios como son los de los colegios de abogados, que hacemos nuestro trabajo también aportando para el sector. Y en especial, obviamente, para mí nuevamente compartir con quien considero ya un amigo, como es el profesor Humberto Cuña, que es un verdadero referente en la materia, realmente me pone muy, muy, muy feliz. Así que gracias y las felicitaciones nuevamente, Fede. Bueno, a mí me toca comentarles un poquito lo que ha sido la experiencia del Instituto de Derechos Culturales aquí en Bahía Blanca. Primer nucleamiento que unía, digamos, abogados de una matrícula, de un foro local en este caso, y quizás pueda parecer un poquito pretencioso el título que habíamos elegido, esto de aspectos fundantes sobre la materia, que en realidad tiene que ver simplemente con algo con una realidad con la que nos encontramos. Había una clara necesidad de reconocer la materia sobre la que estábamos trabajando. No voy a decir nada nuevo si hago mención a que sabemos que el corpus, la mención
de esta materia está diseminada en innumerable cantidad de documentos sobre derechos humanos y otras denominaciones, porque no todos son exclusivamente sobre derechos humanos. Y otra cuestión que también advertía, y esto quizá un poquito más a nivel personal, tenía que ver con una digresión entre derechos culturales y gestión cultural. Y obviamente a partir de esto había que establecer acuerdos internos. No solo planteábamos esa necesidad de acordar la mención o el contenido, mejor dicho, a nuestra materia, sino que empezamos a mirar un poquito qué es lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo. Y detectamos algo que continúa sucediendo y quizás es parte del desafío que tenemos por delante, que es el protagonismo que tiene el artistado en lo que hace a la defensa y al reclamo permanente, podríamos decir hasta el buen uso de los derechos culturales. Pero había otra dimensión, y que era la que nos importaba mucho destacar, y es la visión antropológica, la visión casi diría comunitaria, ¿sí? Donde obviamente pretendíamos entrar a los derechos culturales haciendo foco no solo en las personas como tales, sino fundamentalmente en las comunidades. Entonces, a partir de ahí, planteamos 4 líneas de trabajo. Les menciono, les comento que el Instituto de Derechos Culturales nació en el año 2012, es un nucleamiento relativamente joven, y obviamente, como les decía al principio, nos faltaba determinar claramente nuestra materia. Se nos ocurrió, como decía, lo primero fue plantear una conceptualización de los derechos culturales, y nació por allí un trabajo de Yael Berardi, una de las colaboradoras integrantes del instituto, que se llamaba Derechos Culturales, ensayo de una conceptualización, y que tuvimos la suerte de presentar cuando Humberto nos invitó a Brasil hace ya algunos años. Este trabajo se basaba fundamentalmente en disgregar 3 categorías distintas. Por un lado, intentar al menos el reconocer todas las dimensiones que existen del concepto cultura. Por otro lado, hacer mención a la mención de derecho a la cultura, que este trabajo la planteaba como un portal, como un simple acceso a esos derechos. Y por último, la mención de los derechos culturales. Este trabajo no solo propuso una definición, sino que se abocó también a una discusión sobre la naturaleza jurídica de los derechos culturales. Obviamente para nosotros este trabajo era, como decía, fundante porque nos daba el primer corpus a nivel local que podíamos entender como un primer acuerdo para trabajar de allí hacia adelante. La segunda línea que se planteó fue la de intentar recopilar la enorme cantidad de menciones e intentar mínimamente sistematizar la cantidad de derechos culturales que, como decía, están diseminados en distintos documentos a nivel internacional y a nivel nacional. Con ese objetivo se trabajó en un documento que llevó por título Hacia una clasificación de derechos culturales, que lo encabezó quien es hoy actualmente la directora del instituto, la doctora Noelia Heredia Chas, donde reconocía no solo los derechos culturales de las comunidades, sino también los que llamó derechos personalísimos o de raíz. Por otro lado, establecía los derechos que, si bien se entienden herramientales, en algunos documentos se los reconoce como derechos de gobernanza. En esa clasificación, en esa mención, se detectaron aproximadamente 40 categorías de derechos culturales distintas. Observen ustedes que los países que más avanzados tienen sus estudios sobre derechos culturales detectan entre 1 y 2 decenas, y sin embargo nosotros en este trabajo que lleva la firma de Noelia Heredia Chas,
hemos detectado alrededor de 40 categorías distintas de derechos culturales. Una de las originalidades con las que contaba este trabajo era que destacaba al presupuesto cultural como un derecho, ¿sí? Entre otros como el de la democratización de la cultura y demás, que tienen como condición, y esto plantea el trabajo, el reconocimiento de los gobiernos. Bueno, por otra parte, Noelia tuvo la amabilidad de mencionar mi postura en este documento, por un lado, reconociendo también derechos culturales personales de los miembros y de las comunidades, y lo que me permití por aquel tiempo llamar bloque de nuevos derechos culturales o derechos culturales de conquista, entre los que se encontraban el derecho a la información cultural, el derecho a los beneficios de la legislación cultural, el derecho al presupuesto cultural y al recurso suficiente. La intención de aquel documento fundamentalmente era destacar el valor de una sistematización, y si bien había documentos anteriores, como era el caso de la Declaración de Friburgo del año 2007, que hacía una mención básica, que entendemos superada ya para estos tiempos, observaba fundamentalmente la falta de un corpus sólido en la materia, y se plantea como un disparador para la sana crítica. La tercera línea de trabajo que se planteó fue la de intentar reconocer la autonomía de la materia de los derechos culturales. Este trabajo estuvo en manos del doctor Alejandro Banzolini, perdón, es un trabajo que aún no ha sido publicado, y trabajaba sobre los tres ejes o las tres dimensiones que reconoce el maestro alemán Goldschmidt. Planteaba la dimensión legislativa, que se entiende cumplida, la dimensión académica o didáctica, que también se la entiende cumplida, faltando quizá un desarrollo, y esto tiene que ver con lo que hace un ratito y comenzaba Lucía mencionando, la falta de una autonomía jurídica o científica. Y entendemos, y es lo que planteaba el documento, que el desafío precisamente hoy es para nuestras universidades, que no reconocen aún la autonomía de la materia y menos han desarrollado un corpus tan claro como para otorgarle ese reconocimiento. El trabajo de Banzolini propugna un cambio de paradigma, sosteniendo obviamente que la autonomía en el reconocimiento de la materia va a propiciar obviamente su propio fortalecimiento. Y por último, para no extenderme más, la cuarta línea tenía que ver con derechos culturales y gestión cultural. A esta tarea traté de abocarme de manera personal en mi doble rol de gestor cultural y abogado, y lo que planteamos a partir de dos documentos que emitimos por aquellos años, en los inicios del instituto, en uno titulado Los derechos culturales a la espera de un maduro tratamiento para su efectiva implementación, es un trabajo que no ha sido publicado aún, y el segundo de ellos, donde centra a los gestores culturales como verdaderos agentes de gestión y plantea, bueno, el título del trabajo es La obligación cultural de los agentes de gestión y la responsabilidad de los estados en la verdadera implementación de los derechos culturales, propuestas para un escenario posible, donde se destaca precisamente la ausencia, al menos en la Argentina, de especialistas en la rama, en los ámbitos de decisión, y la lamentable escasez de una judicatura formada y preparada para emprender fallos sobre la materia. Y aquí obviamente distinguimos o destacamos el valor del litigio estratégico como herramienta para el reconocimiento de esos derechos culturales. Bueno, esto es lo que quería compartir como experiencia con ustedes. Obviamente estos documentos han sido siempre compartidos con la intención de convertirse en disparadores. A nosotros al menos nos sirvió, y por eso queríamos compartir la experiencia, nos sirvió esencialmente como el basamento sobre el cual trabajamos y con el cual pudimos comenzar a tener un diálogo no solo interno dentro del propio instituto, sino fundamentalmente externo en relación a las demás organizaciones o entidades con las que nos vinculábamos.
Esa fue nuestra experiencia y ha sido un verdadero gusto para mí poder compartirla con ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias a vos. Habló Marcelo Cebrián, en nombre del Instituto de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos en la transmisión, como indicamos hace unos minutos. Estamos habilitando el Zoom para que participen quienes quieran sumarse, así que les pedimos también a los expositores que si tienen gente que esté intentando conectarse, por favor le faciliten el vínculo a esta reunión. A continuación nos va a dirigir algunas reflexiones en torno a los efectos de la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio en el ejercicio de los derechos culturales en Argentina, Norma Lebrán, quien es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la Universidad Nacional del Litoral, abogada y doctora en Derecho, investigadora asistente del CONICET, y es parte del Instituto de Estudios Sociales de la UNER CONICET. Norma, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Federico y a Lucía por permitirme participar en esta jornada, así que les agradezco mucho y los felicito por la organización que siempre lleva bastante tiempo y trabajo por parte de los organizadores. Bueno, yo voy a compartir, a ver si lo puedo lograr, una breve presentación para poder comentar algunos efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio, como dijo Federico, en el contexto que estamos viviendo de aislamiento. La crisis sanitaria del COVID generó, por un lado, un conjunto de disposiciones estatales que limitan o afectan el ejercicio de los derechos culturales, particularmente a partir del ASPO. A la par, el Estado argentino dispuso un conjunto de políticas tendientes a menguar los efectos negativos de la crisis sobre la cultura. Primero es importante destacar que Argentina es un país con fuertes desigualdades sociales, lo cual también se evidencia en el ejercicio de los derechos culturales. Y a ello se suman desigualdades en la conectividad, el acceso a las tecnologías y en la formación de agentes culturales para virtualizar sus producciones. Estas condiciones estructurales previas a la pandemia han restringido, de hecho, el ejercicio de los derechos culturales a partir de la medida de aislamiento social. Si bien el Estado ha implementado medidas para asegurar el ejercicio de los derechos culturales, algunas poblaciones sufren una dificultad importante para acceder a los mismos. Conforme el decreto 297-2020, durante la vigencia del aislamiento, no pueden realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. O sea que las actividades culturales presenciales fueron prohibidas desde el día 20 de marzo de este año y en algunas localidades se mantienen hasta la fecha. La palabra, ¿no? Disculpen. ¿Se escucha bien? Perfecto, Norma, gracias. Bueno, a partir del mes de junio, en algunas localidades se han flexibilizado las medidas de aislamiento para algunas actividades deportivas, artísticas y sociales que tienen que cumplir una serie obviamente, de protocolos, y entre los cuales está la imposibilidad de que la concurrencia sea mayor a 10 personas en muchos casos. Esto es una regulación nacional que a su vez cada provincia y cada municipio puede establecer requisitos más exigentes de acuerdo a la condición epidemiológica. A fin de asegurar el derecho a la participación en la vida cultural, podemos ver que el Estado ha tomado una serie de medidas generales que apuntan por una parte a facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, hasta el momento se han aprobado 7 proyectos de servicio universal de Internet, que para la extensión de Argentina 7 proyectos es bastante poco, si vamos al caso. Y por otra parte, a comunicar medidas que deben adoptarse para mantener algunas prácticas culturales. El mensaje de que la vida cultural debe disfrutarse de manera que se respete la salud pública ha sido comunicado por diferentes medios, y en particular, en mi caso que trabajo en la educación, me interesa resaltar que las medidas para algunas prácticas culturales, como la ronda del mate, han sido establecidas concientizando de alguna manera a la población de que el mate debe ser consumido de forma individual y que los utensilios deben ser higienizados después de cada uso. Para ello, el Instituto Nacional de la Yerba Mate
elaboró una guía a partir de la consigna Tomá mate, tomá precauciones, en la cual promueve la ingesta de la difusión de modo individual, a distinción de lo que habitualmente ocurría en nuestro país, que es una difusión que se consume de modo comunitario. También el Gobierno Nacional dispuso un conjunto de medidas específicas para apoyar al sector cultural. Estas medidas pueden clasificarse en medidas destinadas al sostenimiento de espacios culturales, medidas destinadas a la difusión de contenidos culturales y medidas directas e indirectas destinadas a mitigar la situación económica. Entre las primeras se creó el Fondo Desarrollar, que posee una convocatoria nacional para otorgar apoyo económico a diferentes espacios culturales, y se habilitaron 5 nuevas líneas para el programa Puntos de Cultura, para que organizaciones culturales, entre las cuales se encuentran aquellas conformadas por comunidades indígenas, puedan acceder a estos financiamientos. En la segunda línea, el Ministerio de Cultura implementó una plataforma virtual destinada a compartir cultura, desde la cual se puede acceder a diversos contenidos gratuitos relacionados a música, patrimonio, teatro, literatura, entre otros. Uno puede visualizar también que los 26 museos nacionales que existen poseen distintas alternativas de acceso virtual. Todos poseen página web en la cual se encuentra diverso material que uno puede acceder gratuitamente. Y acá podemos ver en este pequeño gráfico cuál es la accesibilidad a distintas convocatorias que han hecho los museos, entre las cuales obviamente todos, como dije, tienen página web, la mayoría trabajan en redes virtuales, pero es relativamente poco el porcentaje de museos que ha realizado charlas virtuales o que posee un recorrido virtual, por ejemplo, sobre su patrimonio. Para evidenciar la incidencia de las políticas estatales en el ámbito de la cultura, nosotros pudimos acceder a 2 instrumentos. Uno es la Encuesta Nacional de Cultura, que como vamos a ver se está realizando actualmente, pero tiene un primer corte que ya fue publicado el 27 de abril. Y el segundo es un relevamiento que se realizó desde todos los científicos del área de ciencias sociales del CONICET. Realizamos este relevamiento a los primeros días de dispuesto este aislamiento. Ese primer corte, refiriéndome a la Encuesta Nacional de Cultura, ese primer corte, digamos, la encuesta se hace de modo virtual y digamos, no tiene un diseño muestral, por lo cual los resultados uno puede visibilizarlos de modo exploratorio. Se realiza tanto a personas como a asociaciones, y la mayoría de los que respondieron fueron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con actividades ligadas a la música, el teatro y en menor medida a la producción, creación, enseñanza y gestión cultural. Muy bajo el porcentaje de quienes respondieron que se autoinscriben como grupos indígenas, solo el 4%. Dado que más de la mitad de los que respondieron a la encuesta perciben sus ingresos de actividades culturales, la problemática más relevante para ellos refiere a la búsqueda de ingresos alternativos. Los que respondieron a la encuesta indicaron que las posibilidades de migrar la actividad a modalidades virtuales son escasas. El 18% indicó que es impracticable esta migración. Y esto en realidad se relaciona con las capacidades y habilidades necesarias para realizar esa migración, los recursos necesarios y la posibilidad de monetizar esa actividad. Lamentablemente la encuesta no posee preguntas relacionadas a otros aspectos de los derechos culturales y particularmente a los impactos en el acceso al disfrute de la cultura. Y respecto al relevamiento realizado por los investigadores de ciencias sociales, por una parte se relevaron dificultades para el acatamiento del aislamiento referidas a hábitos socioculturales en espacios públicos de barrios populares. En estos casos se identificó que, producto de las condiciones de hacinamiento y de las necesidades de comunicación de adultos mayores, sería dificultoso el cumplimiento de la medida. Y también se señala que el aislamiento ha tenido como efecto un funcionamiento limitado de espacios cotidianos de encuentro
y contención como los centros comunitarios, los apoyos escolares, los clubes y las actividades recreativas. Entonces, para finalizar, simplemente quisiera comentar que evidentemente esta categoría de los derechos culturales es una categoría descuidada, como dice Simónides, en el concierto de los derechos humanos, y en el caso del gobierno argentino, en esta crisis sanitaria visualizamos que hay un interés por acotar los impactos económicos del aislamiento, que las medidas están dirigidas fundamentalmente a los sectores de industrias culturales, y se ha desplazado, de alguna manera no se advierte la misma incidencia de medidas o la misma cantidad de medidas destinadas a paliar la dificultad para acceder a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. Obviamente que esta valoración de la incidencia de la crisis del COVID en los derechos culturales tiene que tener en cuenta que aún estamos atravesando esta crisis, que es una situación totalmente excepcional, pero que también consideramos que solo un empoderamiento de los destinatarios, unido a un mayor desarrollo de instrumentos jurídicos que precisen los contenidos, teniendo en cuenta las comunidades autoafirmativas, permitirá lograr equidad en el acceso a este derecho, tanto en el contexto pandémico como en las condiciones de post-pandemia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Norma, la verdad que muy valiosos los datos que traes y muy interesante tu mirada. Te agradezco, le agradezco a la gente que se fue sumando en el Zoom a partir de la imposibilidad de continuar con la transmisión en condiciones. Estoy tratando de aceptar a todo el mundo y silenciar los micrófonos conforme van ingresando, así que aprovecho para pedirle disculpas a los oradores cuando quizás hay un momento de interrupción o de superposición de audios. Le vamos a pedir entonces a Mercedes Chapman, abogada, directora de la Sala de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de Córdoba y miembro de la Asociación Civil o la Agrupación Abogados Culturales, que proceda a su intervención. Muchas gracias, Mercedes. Hola, Federico. Gracias a todos por estar en este espacio. Agradezco a los organizadores, a Lucía, Federico, Marcelo, Humberto, por habilitarme para compartir este espacio. Así que, bueno, doy comienzo para no extenderme más. Acá traje una presentación. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, yo voy a hablar de los derechos culturales como derechos de incidencia colectiva, y un poco voy a comentar cuál es la incidencia en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, y un poco hablar también de lo que es la legitimación activa en este tipo de derechos. El objetivo es, de alguna manera, identificar que el gran desafío en materia de derechos culturales es tornarlos operativos. Para ello, lo que tratamos es de buscar otras herramientas jurídicas que nos permitan ir por ese camino. Así que acá puse que el objetivo es categorizar jurídicamente los derechos culturales como derechos de incidencia colectiva para aprovechar las herramientas que nos brinda el ordenamiento jurídico y poder aplicarlas. Acá hice una mera enunciación a título ejemplificativo de algunos de los derechos culturales, como el acceso a la cultura, protección del patrimonio cultural, libertad de expresión, formación cultural, producción cultural. Lo importante de estas manifestaciones culturales es que pueden ser apropiadas desde dos perspectivas, tanto la individual como la colectiva. El artículo 14 del nuevo Código Civil y Comercial hace esta distinción y dice que se reconocen estas dos categorías de derechos, individuales y de incidencia colectiva. Los derechos individuales son aquellos donde hay un titular, un individuo que tiene un bien jurídico protegido, que tiene sobre ese bien jurídico protegido un derecho subjetivo. Mientras que los derechos de incidencia colectiva pertenecen a un grupo indeterminado, son concernientes a intereses generalmente indivisibles. Vemos en nuestro nuevo Código Civil y Comercial que hay una preeminencia sobre los derechos de incidencia colectiva sobre los individuales. Y esto lo podemos ver en dos normas. Una es el artículo 14, que mencioné recién, donde dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, vemos un claro límite al ejercicio del derecho. Y en concordancia con esto tenemos el artículo 240, que dice que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. El ejercicio de los derechos culturales no puede afectar los valores culturales.
acá mi inquietud es qué quiso decir el legislador cuando habló de valores culturales, a qué hace referencia. Pero lo que me parece importante es que a través de estas dos normas pone este límite al ejercicio de los derechos individuales, dándole esta preeminencia a estos derechos de incidencia colectiva. Un poco también la inquietud que me surge es cuál es el espíritu de la ley. ¿Por qué es que el legislador le otorga de alguna manera una jerarquía superior o le pone este límite a los ejercicios de los derechos individuales? En primer lugar, podemos mencionar que hay una influencia fuerte a nivel político de constitucionalizar el derecho privado. Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, a través del artículo 75, inciso 22, lo que se hace es dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. 4 de estos tratados internacionales hablan directamente de los derechos culturales, por ende, se explica de esta manera que haya algún tipo de mención o preeminencia de estos derechos de incidencia colectiva. También cuando investigamos un poco en doctrina por qué es que se da esta preeminencia, tenemos para resaltar un comentario de Ricardo Lorenzetti, donde él explica que tiene esta preeminencia, los derechos de incidencia colectiva, sobre los individuales, ya que los derechos de incidencia colectiva son reconocidos como derechos humanos, son de orden público y por ende son bienes indisponibles. Esto, hago como una breve mención, es muy importante a la hora de resaltar a la cultura como un derecho de incidencia colectiva, porque lo pone en un lugar privilegiado frente a categorías de derechos. Algo que me resultó interesante traer a colación acá es el fallo Lavi de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, donde se hace una distinción dentro de los derechos de incidencia colectiva de 2 subcategorías de derechos. Uno son los derechos difusos, y luego están los derechos individuales homogéneos. Ambas subcategorías son aplicables también a los derechos culturales, ¿no? Cuando hablamos de derechos difusos, hablamos de aquellos cuyo objeto puede manifestarse de manera indeterminada e indivisible. Esto es el típico derecho al ambiente sano, derecho a la cultura. Toda la sociedad tiene este derecho. Y luego tenemos los derechos individuales homogéneos, que en esta categoría se trata cuando un grupo de personas tiene el mismo derecho individual que surge de una categoría supraindividual. O sea, es la sumatoria de muchos derechos individuales afines. Sería, vinculándolo al artículo 16 de la Constitución Nacional, el derecho a la igualdad de aquellos que están en las mismas condiciones. Creo que está Mercedes con problemas de conectividad. Norma, ¿vos la estás escuchando? Bueno, una jornada complicada en lo técnico, evidentemente. Ezequiel, no sé si estás por ahí, a ver si esto puedo interrumpirlo yo. Bueno, Ezequiel, si estás de acuerdo, vamos a darte la palabra hasta que Mercedes pueda volver a conectarse y retomar lo que quedó pendiente de su interlocución. Ezequiel es abogado, es docente de las materias e instituciones de Derecho Privado, Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, en la provincia de Buenos Aires. Es especialista en Derecho de Autor y forma parte del Centro de Estudios Jurídicos en Arte y Letras. Y nos va a presentar algunas reflexiones y su trabajo en torno al derecho vinculado al arte callejero, se llama Puntos Críticos desde la perspectiva individual y colectiva. Ezequiel, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias especialmente a Federico, por armar esta reunión y sobre todo por sobreponerse también a estos problemas que venimos teniendo que no nos espantan porque estamos acostumbrados a ya, esta es nuestra rutina, digamos, se nos corta, hay ruidos de fondo, nada, no pasa nada. Y más porque estamos también entre colegas y disfrutando de una mañana muy interesante, y también gracias a Lucía, que ha sido el contacto, bueno, que me ha permitido en este caso conocer a nuevos referentes, y bueno, muy
muy contento de estar acá. Yo solamente, bueno, dejar algunos interrogantes para que nos vayamos, por lo menos de mi perspectiva, con preguntas, porque la idea es hacer algo bien corto y me voy a poner el tiempo, así respeto el tiempo asignado. Voy a compartir solo para mostrar de qué voy a hablar, porque si no, no se va a entender mucho. La idea es contarles algunos puntos críticos, como le había puesto, sobre esto, el street art o el arte callejero, que son manifestaciones que probablemente conozcamos y hayamos visto, que hoy forman parte con distintas técnicas que yo voy pasando ahí, forman parte del espacio público, ¿no? Digamos, le han dado fisonomía a nuestra ciudad en nuestra contemporaneidad. Y cada vez más, diría, y no solo en las grandes capitales o en las grandes ciudades, sino que uno también lo puede ver a lo largo y a lo ancho de todas las ciudades. Son distintas técnicas que obviamente no me voy a referir individualmente, pero para que, no, ya me fui al final, para que lo tengan en vista, ¿no? O sea, fíjense la diversidad que tiene este tipo de manifestación artística. Yo quería simplemente contarles a ustedes algunas interrogantes o algunas cuestiones que justamente estaban asociadas a lo que estaba hablando Mercedes, que es pensar por un lado la perspectiva individual y pensar por otro lado la perspectiva colectiva de este tipo de manifestaciones. Desde la perspectiva individual me parece que tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Por un lado, ¿qué ocurre con el derecho a la libertad de expresión de quienes utilizan este tipo de manifestaciones y hasta diría ejercen algo que algunos autores llaman el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, se apropian también del espacio urbano, lo cual es un gran debate para dar, pero no vamos a dar ahora. Pero decía, ¿cómo se vincula esta libertad de expresión, por ejemplo, con el derecho penal? Porque bueno, ustedes saben que nosotros tenemos delitos que están tipificados, por ejemplo, el delito de daño, ¿no? Cuando uno, bueno, daña un bien ajeno, está pasible de una pena, e inclusive el delito de daño está agravado cuando es sobre espacios públicos, por ejemplo, digamos, algunas de las cosas que yo mostré, y a veces la propia obra se hace en un espacio o en un bien de dominio público, ¿no? O también las ordenanzas municipales, que sin tener el delito de daño suelen tener como, digamos, algunas otras infracciones vinculadas a lo que se llama ensuciar bienes. En fin, hay todo un arsenal teórico que está en tensión directa con la libertad de expresión. Entonces las preguntas surgen si este tipo de manifestaciones encuadran o no en ese tipo penal, cuáles son las excepciones, de qué manera, digamos, el derecho permite o restringe este tipo de expresiones. Y la otra gran faceta de la perspectiva individual tiene que ver con justamente la protección de la obra y sobre todo con los derechos de autor. Son obras protegidas, estas que yo mostré, son obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y por toda la normativa en general de derecho de autor, o no. Y acá hay dos temas. Uno es si es posible reconocer derechos de autor sobre obras que son creadas de manera ilícita, ¿no? ¿Puede el derecho reconocer derechos justamente a partir de un origen ilícito? Este también es un tema interesante, inclusive para pensar un poco, ¿no? Digo porque muchas veces estas obras se realizan sin la autorización del dueño del muro, por ejemplo. Digamos, los artistas no piden permiso, inclusive en muchos casos permanecen en el anonimato. Y por otra parte, el debate en torno a si estas obras tienen esa cualidad que se exige, que es la originalidad. Porque, como les mostré, en muchos casos son simplemente firmas o frases, digamos, que se hacen en un afiche y se publican, o formas geométricas combinadas. Entonces hay algunos antecedentes jurisprudenciales muy interesantes en los cuales se ha debatido inclusive si son obras que tienen originalidad o no. Y también cuál es el límite de la utilización de obras ajenas, porque en muchos casos
se utilizan el recurso de la parodia o la cita de una obra, digamos, de otro artista, o una marca, es decir, hay una gran multiplicidad de temas asociados. En definitiva, la pregunta desde la perspectiva individual sería cuáles son los límites de esta libertad de expresión, y la pregunta sobre si el derecho de autor está, digamos, es lo suficientemente flexible para permitir la protección jurídica de este tipo de obras. Y luego, desde la perspectiva colectiva, que era lo que estaba justamente desarrollando Mercedes, también hay un tema muy interesante para pensar estas obras como parte del paisaje urbano. Uno de los derechos culturales, o bueno, algunas manifestaciones de estos derechos culturales, tienen que ver con el paisaje, ¿sí? Y no solo desde la perspectiva, digamos, natural, sino también la urbana. Y entonces es claro que, o por lo menos me parece claro que este tipo de obras forman parte del paisaje urbano, y por lo tanto también pueden ser pensados desde la perspectiva colectiva. Y acá hay una triple tensión que también es muy interesante para pensar. Por un lado, los derechos del propietario, ¿no? del muro, en algunos casos, que digamos por oposición, y entonces blanquean el muro, tienen derecho a blanquear esa pared que tiene una obra. Por otro lado, no en nuestro medio se ha dado tanto, pero sí con obras de autores muy famosos como Banksy, desmontan la obra y entonces después la venden. Entonces los derechos individuales, estos que estaba mencionando hoy Mercedes, de la propiedad, la propiedad clásica, por un lado. Por otro lado, los derechos de autor del artista que hace esta obra y que entonces después, más allá de la protección o no, en algunos casos esas obras se utilizan, por ejemplo, para campañas publicitarias. Vemos, ahora está de moda, entonces habrán visto algunas publicidades de marcas de ropa, por ejemplo, que usan esas obras como fondos, entonces sin autorización, por supuesto. Ahí hay toda una perspectiva de aprovechamiento económico de las obras de las cuales el autor no participa. Y por otro lado, entonces, ya los derechos colectivos de la comunidad, como derechos, digamos, diferenciados de los individuales, vinculados a esto que decía, al acceso a la cultura, digamos, o a la conservación del patrimonio cultural, o más específicamente al paisaje urbano. Estos son un poco los temas que creo que rondan en torno al street art o al arte callejero, y creo que nos sirven como caso, y por eso a mí me ha interesado un poco, como caso para pensar todas las tensiones que, bueno, las compañeras y los compañeros han estado poniendo en términos más generales. Este es un caso puntual, pero me parece que tiene la riqueza para hacernos pensar todos estos temas. Y entonces tal vez como cierre tengamos que ir hacia nuevos conceptos, ¿no? Por un lado, un nuevo concepto de obra protegida en el derecho de autor, por otro lado, nuevos desafíos para estos límites de la propiedad privada basados en la función colectiva, o basados en los derechos culturales, porque bueno, si bien están reconocidos en el Código Civil, no deja de ser cierto que el Código Civil sigue siendo profundamente construido en torno a la propiedad privada y al derecho individual. Entonces, ¿cuáles son esos límites que tiene que sufrir un propietario? Y por otro lado, bueno, el desarrollo de los derechos culturales colectivos. Así que bueno, estas son un poco mis dudas o mis preguntas, que las dejo, y si acaso hay tiempo en algún momento podremos encontrarnos. Muchas gracias. Ezequiel, además de agradecerte, bueno, en nombre de los organizadores que hemos sido todos, personalmente valorar muchísimo tu intervención, me resultó de lo más interesante, y además que has salido de gateras cuando la temporada lo requiso, ante la ausencia sorpresiva de Mercedes, quien entiendo que ya está conectada y a quien vamos a invitar ahí te estoy silenciando, Mer. Si querés terminar tu exposición, Mer, yo voy a hacer después, voy a sintetizar lo mío al máximo posible, porque nos interesa mucho escuchar al profesor Cunha Filio de la Universidad de Fortaleza. Insisto, para los que se sumaron en el último tiempo a la charla, en función de todas las dificultades que hemos tenido para la transmisión en vivo, que esto es una manera informal, fraterna, de empezar a vincularnos con
el proceso del Encuentro Internacional de Derechos Culturales que organiza la Universidad de Fortaleza, allá en Brasil, que este año va a tener su 9ª edición en los primeros días de octubre. Así que, Mer, si estás lista, seguís del fallo Alavi en adelante. Gracias, perdón a todos, se me cortó justo la luz, así que no sé bien dónde se cortó la transmisión, pero bueno, repaso esto que traía a colación del fallo Alavi de la Corte Suprema, donde hace esta división sobre las subcategorías de derechos de incidencia colectiva, clasificándolos en difusos y en individuales homogéneos. Difusos, cuyo objeto se manifiesta de manera indeterminada e indivisible, el famoso caso del derecho al ambiente sano o a la cultura, y los derechos individuales homogéneos, que es una categoría donde un conjunto de personas tienen los mismos derechos individuales. Y mencionaba yo recién, no sé si llegué a escuchar, que esto está vinculado al artículo 16 de la Constitución Nacional, donde encontramos la igualdad de aquellos que se encuentran en igualdad de condiciones. La importancia de este fallo, además de esta subclasificación, es que crea una acción de clase. Es decir, que vinculado a lo que tiene que ver con la legitimación activa en los derechos de incidencia colectiva, aquellas personas que se encuentren con un derecho individual homogéneo, cuando insten una acción en un proceso de estas características, la sentencia va a tener efecto erga omnes. O sea, es decir, va a alcanzar a todos aquellos que se encuentren en esa misma situación. Esto es algo novedoso, ya que es una excepción el principio de que las sentencias tienen efectos entre las partes. Acá la Corte hizo realmente un gran aporte y fue muy innovador. Esto vinculado al aspecto cultural me parece que es digno de ser aprovechado. Y por último, yo ya finalizaba, es esto que mencionaba yo recién sobre los problemas vinculados a la legitimación activa en los derechos de incidencia colectiva. Porque cuando hablamos de, un poco lo que mencionaba recién Ezequiel, de el derecho al paisaje urbano, bueno, ¿quién es el que tiene ese derecho a reclamarlo? Esas son una de las mayores dificultades que tienen los derechos culturales, porque justamente no sabemos quién puede tentar la titularidad de ese reclamo en nombre de todos o todas. Así que acá traigo 2 artículos que me parece que nos pueden orientar un poco, y uno es el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habla sobre la acción de amparo, que es aquella acción expedita y rápida contra cualquier acto u omisión de una autoridad pública o particular que de modo arbitrario e ilegal pueda dañar, lesionar, alterar, restringir algún derecho. Cuando el derecho que se está restringiendo, lesionando o vulnerando es un derecho de incidencia colectiva, léase derecho cultural también incluido, ¿quiénes pueden peticionar a las autoridades en nombre de ese grupo de personas? Bueno, el mismo artículo 43 de la Constitución en el segundo párrafo menciona el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones civiles que propendan a esos fines. Por eso también nosotros como juristas es muy importante que a la hora de asesorar a colectivos culturales, cuando conformemos lo que tiene que ver con los estatutos o los contratos sociales, incluyamos en su objeto la defensa del derecho a la cultura o de alguna de sus manifestaciones para poder tener esta legitimación activa en un proceso judicial. Y por último, otra de las innovaciones que me parece que puede ser interesante para aplicar los derechos culturales es la que incluye en el nuevo código el artículo 1711, que nos trae la acción preventiva del daño. Acá es una acción que tiene el mismo proceso expedito y rápido que el amparo, porque se presenta la acción y automáticamente se dicta una sentencia de admisión, donde la legitimación activa se pone en cabeza de aquel que tenga un interés en prevenir el daño. O sea, ya no necesito tener ni un derecho subjetivo, ni ser parte de un grupo con un derecho individual homogéneo, ni tener una asociación civil, sino solamente acreditar un interés en prevenir el daño. Pongo un ejemplo, si yo viera, por ejemplo, que el Teatro Colón se está desmoronando y quien tiene la administración de ese espacio no se está ocupando de ese mantenimiento, yo como interesada, como miembro de la sociedad, puedo con una acción preventiva de daño acudir a las autoridades para que intervengan y le ordenen hacer ese mantenimiento sobre ese edificio. Así que bueno, eso es todo, perdón por las interrupciones y los problemas de conectividad, les agradezco mucho la atención, y bueno, espero que haya sido de utilidad. Corto ahí la transmisión, así. Gracias, Mer, gracias por reponerte, como nos estamos reponiendo todos, en la clave fraterna que planteaba Ezequiel. Bueno, a mí me queda presentarme a mí mismo. Yo en principio voy a ser la ovejita negra, en el sentido que voy a ser el expositor que no viene de las ciencias jurídicas, soy gestor cultural de formación, y tenía pensado algo y lo voy a encarar de una manera distinta a partir de haberlos escuchado.
Mi hipótesis y lo que quería hoy compartir es que vengo viendo y venimos trabajando en diferentes ámbitos sobre la sensación que venimos validando, si me da el tiempo, porque aquí lo importante va a ser escucharlo a Humberto, al profesor Cuniafilio, que nos va a contar un poco más extenso que los anteriores participantes, cómo viene dándose el proceso de la generación de este encuentro, cuál es el estado de la discusión allí en Brasil, además de ser autor de, digamos, un teórico y un autor de un libro que nos interesa particularmente ver si podemos traducir al español y traer a la Argentina, que es Teoría General de los Derechos Culturales. A mí me pasó algo particular, que es empezar a acercarme a los derechos culturales desde la gestión pública en cultura. Intuitivamente con algunas miradas similares o basadas en aquello que planteaba Norma, digamos, ¿no? Ver políticas culturales centradas muy en la propia reproducción de los circuitos artísticos, de los lenguajes artísticos, con una perspectiva muy endogámica dentro de la narrativa de las artes, y muy despreocupada, o muy desvinculada, muy desanclada de los procesos ciudadanos. Lucía inicialmente nos proponía reponer la política dentro de la cultura, digamos, ahí nosotros trabajamos sobre la noción de configuraciones culturales que propone Alejandro Grimson en su libro Los límites de la cultura, de 2011, que es de alguna manera plantearse en una tercera posición entre el esencialismo cultural, de decir que la cultura es algo pétreo, inmodificable y propio de determinado grupo social o comunitario, y las perspectivas materialistas que plantean que la cultura es un reflejo directo de las condiciones de producción y de las conformaciones económico-productivas de una sociedad. En ese sentido nos parece que una mirada intermedia habilita la gestión cultural a buscar transformar la cultura y a buscar transformar la sociedad a partir de la dimensión simbólica. En ese sentido, nos parece relevante lo que plantea Mercedes, digamos, entender los derechos culturales en su incidencia colectiva, de alguna manera también nos permite cuestionar esta tendencia a la individualización absoluta, que nos lleva, por ejemplo, a situaciones como la que estamos viviendo en este momento, atravesando una enorme pandemia. Nos cuesta muchísimo generar criterios mínimos de cuidado al otro por parte de sectores demasiado grandes de nuestra población. Bueno, les decía, en ese registro me tocó acercarme a la agenda de derechos culturales, porque después de 6 o 7 años de trabajo en el Ministerio de Cultura Nacional, en ese momento era Secretaría, se dio la posibilidad de crear un área, de crear una dirección nacional que vinculó diversidad cultural con derechos culturales. Me tocó ser el primer director de esa área entre 2012 y 2015, y lo que notamos es que, digamos, curiosamente el Estado planteó una discusión, de alguna manera como reflejo de un estado de la discusión político-partidaria muy vinculada al proceso de ampliación de derechos, cuando esa discusión no había sido apropiada previamente por las fuerzas vivas sociales, digamos. El sector cultural no estaba discutiendo de derechos, y la realidad es que había muy poca conciencia sobre cuáles eran los derechos culturales consagrados. En consecuencia, viniendo desde el campo de la gestión cultural, digamos, me dedico a las políticas culturales, lo que me interesa es reponer ese vínculo entre los derechos culturales consagrados, que en nuestro país, como han dicho los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, tienen un rango constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, que incorpora una serie de tratados internacionales con rango constitucional, es decir, están en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico, pero que a la vez en el uso, en la narrativa, tanto de los gobiernos como de las organizaciones del sector cultural, aparece absolutamente difuso. En ese sentido me voy a permitir proyectar solamente 2 o 3 filminas. Permiso. Es un informe el que quiero presentarles de la Fundación Urbe, que identificó, bueno, el uso de los derechos culturales en Sudamérica a lo largo de un mes. Lo que se trabajó es las apariciones de la palabra, de la categoría de derechos culturales en medios de comunicación digital iberoamericanos. En habla hispana se encontraron 74 referencias entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es decir, los últimos días fue justo cuando empezaba a discutirse la incidencia de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio en el sector cultural. Hicimos una discriminación por país. En principio, la enorme mayoría de las referencias a los derechos culturales provienen de México, donde, como la mayoría de nosotros sabemos, hay una ley general de cultura y derechos culturales. Lo sigue Argentina en términos cuantitativos, pero cuando uno cruza, en términos de población,
lo que vemos es que Argentina y México están un poquito por debajo del promedio, y la mayor cantidad de referencias, insisto, en relación a la población, se da en Panamá y en Costa Rica. Después, casi el 40% de las apariciones refieren a eventos, es decir, un recital de Mon Laferte en el Zócalo en México, y en el marco del recital se menciona que con este recital el gobierno mexicano está dando respuesta a los derechos culturales de la comunidad. Casi un 25% tiene que ver con tensiones políticas, mayoritariamente discusiones en torno a los presupuestos públicos asignados para el sector cultural, tanto a nivel nacional como estadual, o incluso en discusiones vinculadas a gobiernos locales. Un 13% solamente vincula diversidad y derechos culturales, y ahí hay una gran tendencia a homologar diversidad cultural y diversidad sexual o diversidad de género. Después un 11.5, casi un 12%, menciona cuestiones vinculadas al aparato burocrático del Estado, y un 10% discute la gestión cultural o las políticas culturales en clave ética, en clave deontológica, vinculándola con la reflexión sobre los derechos culturales y esta necesidad de que la política cultural pública atienda los derechos de la población en su conjunto y no solamente, como decía Norma, de los sectores artísticos o de las industrias culturales. En este sentido, este informe valida aquello que les mencionaba, digamos, una profunda disociación entre los derechos culturales consagrados en términos jurídicos y la forma en la cual se usan los derechos culturales para construir la narrativa política, tanto por parte de gobiernos, estados, como por parte de las organizaciones del sector. Inclusive con algunos ejemplos divertidos y que dan cuenta de las tensiones que hay a la hora de apropiarse de este término. Por ejemplo, en la tauromaquia, digamos, el mundo de las corridas de toros, hay una tensión fuerte entre un movimiento que está tratando de garantizar que sigan existiendo y un movimiento que está operando por su inhabilitación en función de los derechos animales. Lo interesante es que ambas posiciones, tanto en México como en Perú, que son los países donde más se está dando en términos políticos esta discusión, usan los derechos culturales para justificar sus posiciones. Por el otro lado, hay discusiones súper interesantes vinculadas, por ejemplo, a la cuestión de la diversidad lingüística por parte de las comunidades indígenas, o por ejemplo el caso que traigo, que es el movimiento del maíz originario en México, que con una narrativa y con una posición basada principalmente en la cuestión ambiental, de la biodiversidad, también refieren a los derechos culturales y tienen un argumento muy sólido en relación a los derechos culturales como uno de los motivos por el cual propugnan que se dejen de utilizar los maíces transgénicos y se vuelvan a los maíces previos, digamos, que permiten la propia reproducción. Así que bueno, básicamente esto es un poco el motivo o el motor de haber armado esta reunión, por lo menos en lo que a nosotros respecta, de la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Bellas Artes, de la Universidad Nacional de La Plata, tiene que ver con poder problematizar estos dos campos, digamos, el campo de lo cultural y el campo de lo jurídico, con los derechos culturales como una categoría de encuentro, una categoría que nos permite profundizar los abordajes técnicos, darle más volumen teórico a la discusión política que se está dando en este sentido, porque nos parece que puede ser trascendente si logramos que el Estado progresivamente se dedique más a honrar aquello que viene asumiendo como responsabilidad desde la declaración en realidad de la Conferencia Americana de Derechos del Hombre en Bogotá en 1948, unos meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales empezó, por ejemplo, a asumir responsabilidades en torno a la plena participación en la vida cultural por parte de todos sus sectores, todas sus comunidades, la sociedad en su conjunto, pero que muchísimos años después, más de medio siglo después, seguimos viendo que terminan siendo recurrentemente políticas culturales orientadas a la cuestión artística, a la propia reproducción de los lenguajes, sus circuitos de exhibición, de comercialización, sus circuitos de legitimación endogámicos. Nos parece que los derechos culturales pueden constituir una categoría interesante para trascender estas limitaciones. Así que agradeciéndoles a todos nuevamente que nos hayan acompañado, la frutilla del postre, como se dice aquí en Argentina, Humberto, el profesor Humberto Cunha Filio de la Universidad de Fortaleza, y alma pater, no sé si corresponde el término, o es un neologismo, del Encuentro Internacional de Derechos Culturales, de Direitos Culturais, allá en Fortaleza, que en los primeros días de octubre va a tener su 9ª edición, y que fue la excusa para que este grupo de colegas y instituciones nos juntásemos por primera vez. Así que Humberto, agradecerte tu presencia, el tiempo que nos vas a dispensar, y la generosidad de estar acompañando este proceso también de formación, o de conformación, o de consolidación del campo de los derechos culturales aquí en la Argentina. Muito bom dia
Espero que todos entendam a minha fala, meu português. Vou tentar falar pausadamente para que todos entendam. Estou muito feliz, tanto eu quanto a Universidade de Fortaleza, quanto o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, com esse contato tão qualificado, propiciado inicialmente pelo contato com o Marcelo Cebrián, depois com o Frederico, depois com a Lucia, e depois com os demais colegas que falaram aqui, a Norma, o Ezequiel e a Mercedes. Muito obrigado, é de uma felicidade muito grande. Moro numa cidade, a cidade de Fortaleza, que é distante de todos os outros países. São 7 horas de voo para Lisboa, 7 horas e meia, 7 horas para Bogotá e acho que 7 horas para Buenos Aires. Então, somos distantes de todos e estamos agora com essa possibilidade da internet de estarmos presentes lado a lado. Muito rica, todas as manifestações, cada uma delas daria um seminário sozinha. E quem sabe a gente possa fazer isso, possa desdobrar o que vocês falaram em pesquisas conjuntas, em trabalhos acadêmicos conjuntos ou outros eventos conjuntos. Temos grande interesse nisso, porque essa distância de Fortaleza faz com que nós tenhamos mais contatos com a Espanha, com a Itália, com outros países do que propriamente com a América Latina, e queremos essa inserção, e eu acho que o dia de hoje demonstrou algo maravilhoso. Tudo que vocês colocaram me chamou muito a atenção. Agora, por exemplo, eu adoraria compreender detalhadamente o que é que a Lucia entende por dimensão transgeracional dos direitos culturais. Adoraria entender as 40 categorias de direitos culturais faladas pelo Marcelo Cebrián, de uma pesquisa de uma colega sua. Gostaria muito de comparar como o Brasil e a Argentina estão enfrentando essa questão da pandemia no que concerne aos direitos culturais, à cultura de uma maneira geral. Isso que foi falado pela Norma, sobre o que falou a Mercedes, adoraria fortemente, exatamente, discutir valores culturais, pegando aí, por exemplo, o exemplo colocado pelo Federico a respeito das touradas, né, das carreiras de touro. Gostaria muito fortemente de debater a respeito da legitimação contra a legalidade a respeito da street art, como colocou o Ezequiel. E gostaria fortemente de tratar a respeito dessa comunicação sobre o que o mundo do direito entende pelos direitos culturais e os outros mundos entendem. Mas não vai dar tempo e acho que fizemos uma promessa para as pessoas que resolveram assistir esse evento, que é de falar um pouco a respeito do Encontro Internacional de Direitos Culturais, o seu contexto e ele como um momento no qual todos nós podemos aprofundar esses debates. Eu fiz também alguns slides aqui, vou apresentar para vocês, e na medida do possível, porque também não são assuntos absolutamente delicados. Cada um dos assuntos que vocês colocaram, e não posso ser leviano de não aprofundá-los, portanto, eu vou dar apenas uma panorâmica do nosso evento, do nosso Encontro Internacional de Direitos Culturais para vocês, queridos colegas. Deixe-me ver aqui. Eu gostaria só de saber se já está compartilhando aí com vocês a tela, que eu não estou vendo mais ninguém aqui no... Sim, se vê bem, Humberto. Tá bom, Humberto. Está compartilhando, né? Então, mais uma vez agradeço essa parceria e essa possibilidade de unirmos os interesses dos nossos colegas argentinos, todos já mencionados, de importantes instituições, uma reunião fraternal, como disse o Frederico, para falarmos a respeito do 9º Encontro Internacional de Direitos Culturais. Esse encontro ele é capitaneado, conduzido por um grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Aqui é uma foto um tanto quanto antiga que mostra mais ou menos um momento de descontração e diversidade
que a gente tirou, inclusive, aliás, numa das edições do Encontro Internacional de Direitos Culturais. Esse grupo forma quadros que são absorvidos pelas instituições culturais de várias partes do Brasil. Nós nos orgulhamos muito disso. Ou então que são formadores de opinião no Brasil, depois, caso queiram, a gente pode aprofundar. Esse grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais é vinculado a um programa de mestrado e doutorado em direito constitucional, que é avaliado com a nota 6 no Brasil. No Brasil, os programas de pós-graduação são avaliados até a nota 7. Em direito, nenhum tem nota 7. E só 8 tem nota 6, e um deles é o nosso. E, para o nosso orgulho, nesse programa de pós-graduação, estudamos os direitos culturais. E todos fazem parte da Universidade de Fortaleza, uma universidade privada. Marcelo conhece, é uma universidade na qual as artes e a cultura são efetivamente muito estimuladas, em todos os campos, desde a arte erudita até a arte popular e as diversas dimensões culturais que a gente possa imaginar tem espaço na nossa universidade. Esse grupo de estudos e pesquisas, ele a rigor, iniciou no ano de 2004, numa semana jurídica chamada Direito, Arte e Cultura, para a qual eu fui convidado a ser o coordenador acadêmico e da qual surgiu um primeiro livro, que eu vou falar de muitos livros porque eu acho que esse conjunto de referências pode ser importante para quem está nos ouvindo, né? Surgiu um livro chamado Direito, Arte e Cultura. A partir do ano de 2007, nós começamos a ministrar disciplinas de direitos culturais, tanto para o mestrado e o doutorado, quanto para a graduação. É claro que com conteúdos e perspectivas, sobretudo perspectivas diferentes, não propriamente os conteúdos. Em 2012, nós nos sentíamos muito solitários de estudar os direitos culturais no Brasil. O pessoal nem acreditava na existência deles. E começamos a ter contato com pessoas de várias partes do mundo, inclusive com o professor Harvey, Edwin Harvey, aí da Argentina, mas o professor Pontier, da França, Jean-Marie Pontier, e dentre tantos outros que eu não vou mencionar para não ser injusto com ninguém, e começamos a demonstrar que esse não era um assunto só de interesse do Brasil e do Ceará. Em 2014, esse grupo, que já funcionava informalmente, como hoje está sendo nossa reunião, se formalizou perante o principal instituto de pesquisa do Brasil, a principal agência de pesquisa do Brasil, que é o CNPq. E, para ter um braço social, nós fundamos o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que hoje em dia tem uma vida autônoma e que é um instituto muito importante na formação da opinião jurídica em termos de direitos culturais no Brasil, presidido atualmente por uma jovem que saiu do grupo de estudos e pesquisa, saiu não, porque ela permanece, né? Que é Cecília Nunes Rabelo. O nosso grande objetivo permanente, inicial e que se mostrou depois permanente, é exatamente o de encontrar ou tentar desenvolver, sair desenvolvendo uma definição para os direitos culturais. Porque nós sabemos que é difícil, algumas falas mencionaram isso, mas os próprios organismos internacionais que lidam com a questão também consideram essa questão de entendimento abstrato do que sejam os direitos culturais muito difícil. Por exemplo, no plano de ação e aplicação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, um documento anexo a essa declaração, os Estados-membros se comprometem a avançar na compreensão do conhecimento do conteúdo dos direitos culturais. Ou seja, é assim, mais ou menos eu sei na prática o que é, mas teoricamente eu não sei. Quem diz isso é a própria Unesco. No âmbito da ONU, a Farida Sharid, que foi uma das foi a primeira observadora para os direitos culturais, deu uma entrevista na revista do Observatório Cultural do Itaú Cultural, que é uma instituição ligada a um grande banco privado aqui do Brasil. Ela disse o seguinte, que durante o seu mandato, um dos grandes objetivos, quando ela foi perguntada o que são os direitos culturais, era definir melhor o teor desses direitos.
Então, a própria ONU, com a sua observadora, que teve mandato de reeleição, disse isso e parece que a gente ainda não tem essa definição. Nós aqui nos aventuramos e nos aventuramos por alguns caminhos. Isso aqui demoraria um pouco, talvez algumas horas ou algumas aulas, mas o que é que nós percebemos a partir da dedução de conteúdos como dos documentos internacionais falados pelos colegas, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição do Brasil. Hoje eu li a Constituição de vocês no que concerne da Argentina, no que concerne aos direitos culturais. Estou percebendo que ela adotou, na última revisão que fez, vários mecanismos que nós temos aqui desde 1988, e, obviamente, não é uma cópia, e com os avanços que nós não conseguimos ter, porque não fizemos outras alterações substanciais de 1988 para cá. Mas nós entendemos que direitos culturais, eles correspondem, como qualquer campo do direito, a relações jurídicas, atinentes a 3 grandes campos, que são as artes, as memórias coletivas e os fluxos de saberes. São relações jurídicas. Muita gente, às vezes, é atraída para as disciplinas de direitos culturais pensando que vai estudar arte. Não, a arte é um a priori. O que nós estudamos são relações jurídicas a esses 3 campos, que eu acho que comunga com o que os colegas disseram. Se não comunga, a gente poderia marcar um evento para debater a respeito disso. Em termos da disciplina jurídica, da abordagem que nós fazemos sobre os direitos culturais, nós temos basicamente 5 pontos quando estudamos uma teoria dos direitos culturais ou uma teoria casada com a prática de direitos culturais, naquilo que ofertamos em termos de disciplinas ou cursos mais breves. Uma questão primeira é essa questão conceitual. Aí são vários caminhos para chegar aos conceitos, ou o que a gente prefere aqui, que são as definições. Uma outra dimensão é a dimensão axiológica, a dimensão valorativa, porque eu acho que a gente só consegue delimitar os direitos culturais, distinguindo das manifestações culturais, de uma maneira geral, do lícito, do ilícito, do que é tradicional, só porque é antigo, mas não corresponde mais a uma compatibilidade com os direitos humanos, se a gente tiver em foco os valores. Né? Valores retirados de onde? Dos documentos, obviamente, de direitos humanos e também de direitos fundamentais, que são os direitos humanos convertidos para o nosso ordenamento jurídico. Terceiro ponto, que a gente acha muito importante para a fixação, a compreensão, é a dimensão teleológica. É a dimensão de compreender que o direito não é o principal, que o direito é um suporte das políticas legitimamente eleitas. E tudo isso tendo como base a dimensão constitucional, de uma Constituição que nós consideramos legítima e uma Constituição que a gente adjetiva no nosso campo de Constituição cultural. Daqui a pouco eu faço outra relação ligada a isso. E uma dimensão operacional, que é exatamente diante desses conflitos, desses questionamentos postos, conflitos ou aparentes conflitos entre valores fundamentais, como é que a gente resolve essas problemáticas. Então, são esses 5 pontos que nós tentamos abordar aqui. Com essa estrutura teórica, eu vou dizer aqui para vocês alguns conteúdos que a gente já abordou aqui em teses e dissertações e também em outros tipos de trabalhos. E que são trabalhos que podem ficar à disposição de vocês, caso queiram ter acesso a esse conteúdo para principiar ou aprofundar um debate. Nós, por exemplo, já tivemos trabalhos sobre ações afirmativas no campo cultural, a exemplo da cota de tela, liberdade de expressão artística, inclusive ilustra esse slide aí, a capa de uma dissertação que foi transformada em livro de Daniela Lima de Almeida, que é utilizado em todo o Brasil para discutir essa questão. Direito de autor em muitos campos, inclusive os campos que a gente poderia não imaginar que tem conexão, como da outra obra aí colocada, que se refere a
ao espiritismo, em que a questão dos direitos autorais é completamente delicada quanto substanciosa, não cabe aqui nesse instante discutir, porque não tem tempo. A diversidade cultural como antídoto ao discurso do ódio, parcerias público-privada na área cultural, direitos culturais no âmbito dos direitos humanos, licitação de bens e serviços culturais. Agora mesmo o Brasil está numa confusão muito grande, porque se conseguiu liberar 3 bilhões de reais para a cultura, por causa da emergência, e todos os estados e municípios estão com dificuldade por causa exatamente do problema da licitação de bens e serviços culturais. A família como instituição cultural, tal qual dito lá na Declaração Universal, federalismo cultural, aí, por exemplo, é a capa de um livro meu que eu escrevi sobre federalismo cultural e Sistema Nacional de Cultura, que é outro tópico, Sistema Nacional de Cultura, gestão coletiva de direitos autorais, Fundo Nacional de Cultura, ou fundos de cultura de uma maneira geral, função social da propriedade intelectual. Depois disso, aqui são alguns trabalhos meus, livros meus, solo, né, que eu publiquei abordando esses assuntos, por exemplo, direitos culturais como direitos fundamentais, teoria e prática da gestão cultural, ou seja, eu estou vendo aqui que tem muita coisa com as quais a gente dialoga. Um estudo de uma lei estadual de fomento à cultura, cultura e democracia, próprio federalismo cultural e teoria dos direitos culturais. Esse livro, Teoria dos Direitos Culturais, meus queridos colegas, ele é um livro publicado pelas edições Sesc, aqui de São Paulo, que é uma editora muito seletiva, eu tenho muito orgulho de publicar por ela, e ela projeta bastante esses livros, mas esse livro ele teve uma projeção muito grande, Ezequiel, porque um juiz do estado de São Paulo ele julgou uma questão sobre grafites, um problema que envolveu grafites, citando umas 5 páginas desse livro. Aí isso projetou muito esse livro, que chegou a ficar várias semanas em primeiro lugar na sua categoria na Amazon, né? Então, é um livro que, graças a Deus, me deu muita alegria na projeção do meu humilde trabalho, e que, para ele, já fiz a 2ª edição, que deve sair até dezembro, se Deus quiser. Então, o nosso grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais tem um site que, eu não sei se agora ele perde para o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, mas quando a gente coloca no Brasil a expressão de direitos culturais, remete para cá, porque nós temos, acho que 10.000 páginas de conteúdo exatamente resultantes dos encontros internacionais de direitos culturais e de publicação de teses, dissertações e outros trabalhos nesse nosso site aqui. É uma fonte de referência muito grande, fica à disposição de vocês, é um site de acesso livre. Temos também muita comunicação através do audiovisual. Nós temos um canal do YouTube também muitíssimo frequentado. Aliás, aparece aqui nesse cantinho uma moça argentina de uma outra edição dos Encontros Internacionais de Direitos Culturais, que nos brindou com sua presença aqui, a Melissa. Esse grupo, já devo estar perto de encerrar, né? Esse grupo ele mantém muitas relações e adora. Aqui são pesquisadores de todo o Brasil, da rede Pesquisadores em Políticas Culturais, do estado de Goiás, fizemos vários livros com ele, uma das edições de mesa redonda e efetivamente redonda no Encontro de Direitos Culturais. E aqui um livro que nós fizemos usando a internet, um livro feito a, eu acho que 20 mãos, para discutir. Então, por exemplo, nós queríamos discutir sobre o grafite, aí fizemos um arquivo comum e começamos a discutir. Não foi o caso desse livro, né? Mas esse livro está disponível também. Mas qualquer que fosse o assunto, aí discutíamos sobre ele e formamos um livro, né? Muito importante.
o momento que a gente conserva com grande carinho é o Encontro Internacional de Direitos Culturais. Vocês veem a identidade cultural permanente dele, com a mudança de cores, com a mudança de detalhes, tão indicativo daquilo que a gente quer debater. No ano passado, por exemplo, a gente estava doído com o incêndio do Museu Nacional do Brasil, que todo mundo se ressentiu disso. Aí colocamos chamas no cartaz. Esse ano, os impactos da pandemia, todo mundo em alerta, elegemos, no fundo, uma ruína e a cor elegemos amarelo. Então, são esses simbolismos pequenos, mas do campo cultural, que nos animam fortissimamente. Também somos incubadora de vários eventos culturais. E aí vocês veem algum que eu não vou mencionar, porque acho que já me alonguei demais. E aqui, para encerrar, o convite ao 9º Encontro Internacional de Direitos Culturais, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro, com a seguinte programação estabelecida, mostrada aqui de forma mnemônica, dias 5, 6, 7, 8 e 9 de outubro. Sempre 5 de outubro, por quê? Porque é o dia do aniversário da Constituição do Brasil, e a gente sempre faz, com exceção do primeiro, desde o segundo até agora, a gente sempre faz o evento na semana em que cai o 5 de outubro, porque a gente quer dar ênfase à dimensão constitucional dos direitos culturais. Então, no dia 5, a gente discute artes, numa mesa redonda de manhã e apresentando artigos à tarde. 6, as memórias coletivas, na mesma sistemática. 7, o fluxo dos saberes. 8, a gente apresenta, já estou encerrando, a gente apresenta os trabalhos novos do grupo de estudos e trabalhos de grupos convidados com os quais nós temos relação. Dia 8 à tarde fica a incubadora. Então, o 2º Encontro Internacional de Direitos Culturais do Piauí, que não pôde acontecer por causa da pandemia, nós o abrigamos aqui. Dia 9 terá um conjunto de pesquisas sobre os impactos da Covid. Dia 10, artigos, que é exatamente artigos que não falam a linguagem jurídica, mas que é uma linguagem que precisamos escutar, direitos culturais e transversalidade. É isso, agradeço a paciência e, mais uma vez, a grande oportunidade. Para quem quiser se inscrever, é gratuito como ouvinte, e esse é o site, e esse aí é o contato do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais. Muito obrigado, queridos colegas. Ficamos aí para eventuais debates. Professor Humberto, un placer nosso. Obrigado por su tiempo y por abrir también la participación de muchas colegas y muchos colegas que veo conectados, que son parte del trabajo que vienen haciendo allí en Brasil. Habríamos comprometido a cerrar a las 12 del mediodía para ser respetuosos del horario de almuerzo de todos, pero quizás si tienen tiempo y sin compromiso, quienes quieran quedarse unos minutos más, no sé Humberto si puede disponer de unos 10-15 minutos para algún tipo de intercambio, y abrimos el micrófono para quien sea que haya expuesto o que no haya expuesto, que haya estado como oyente, que quiera acercarle alguna pregunta al profesor Humberto o conversar algún tema vinculado a lo que se expuso. Agradecemos que quien quiera abra el micrófono y participe. Eu tenho uma pergunta para os colegas. Es el momento incómodo. Es el momento incómodo. No tuvimos chat en vivo, entonces no tenemos las preguntas consolidadas. Animou a vocês uma possibilidade de fazermos algum intercâmbio entre nossas... Eu falei da minha universidade, mas nós aqui já temos uma coleção de parceiros de todas as regiões do Brasil e de alguns países também. E seria maravilhoso para nós ampliarmos esse canal que hoje abrimos com a Argentina, um país que tanto admiramos e que tem uma produção acadêmica tão qualificada. No sé si está Lucía escuchando y con posibilidad de hablar. Perdón, Lucía, que te nomine así.
Sí, aquí estoy. Exactamente. Pero con Lucía Humberto inicialmente, que yo venía leyendo trabajos de ella, pero no habíamos estado en contacto, insisto, esta actividad y en consecuencia el encuentro, este noveno encuentro que ustedes están llevando adelante nos sirvió como una excusa a nosotros para juntarnos y rápidamente imaginamos una serie de posibilidades de continuidad de esta agenda. Pusimos todo el esfuerzo de este momento en concretar esta reunión, pero indudablemente el germen de este encuentro nos va a permitir personalmente, y esto lo digo en nombre de la cátedra, nos encantaría poder replicar con la humildad del caso algún tipo de instancia previa al encuentro en años posteriores, una instancia nacional aquí en Argentina que pueda fortalecer los vínculos que a partir de esta actividad empezamos a sembrar y que permita que vayamos desarrollando un estado de reflexión colectiva a nivel nacional más alto que el que venimos haciendo, con un gran valor, como usted ha visto, en términos institucionales e individuales. Yo estoy sorprendido gratamente y muy agradecido por el nivel de las exposiciones de las colegas y los colegas. Quizás lo que nos está faltando es esa construcción más colectiva, y particularmente en lo que refiere a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Artes, nos encantaría que este sea el grupo base a partir del cual seguir amplificando, porque está el trabajo de Edwin Harvey que usted comentó, digamos, seguramente hay un montón de otras colegas y colegas que hoy no hemos sabido o no hemos tenido tiempo para convocar, pero que de aquí para adelante van a ser importantes. Así que no sé si quiere sumar algo desde La Pampa y obviamente el resto de los compañeros. Sí, simplemente señalar que el espacio institucional del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa está disponible, y volver a reiterar un poco en el camino de lo que señalaba recién Federico, que estoy muy feliz, muy agradecida de este espacio y este encuentro, de los temas comunes que nos atraviesan, de las trayectorias y las experiencias que hemos hecho un poco aisladamente, pero que como podemos ver tienen toda una construcción común y colectiva, y entonces, como señalaba Federico recién, creo que hay que avanzar en consolidar este grupo, este espacio, para sistematizar y para no desperdiciar, digamos, las experiencias que se vienen desarrollando en Argentina en torno a los derechos culturales, y bueno, nos gustaría mucho poder pensar en un evento preparatorio para el próximo encuentro de Fortaleza. Excelente. Vamos pensar em produção acadêmica conjunta, mais consolidada, mais produção de artigos, né? Esse tipo de intercâmbio eu acho que é muito interessante, colocar em contato estudantes brasileiros com estudantes argentinos, uma produção, mesmo que a nossa universidade ela é muito aberta a formular convênios formais, isso facilita bastante. Nós temos, com quase todas as universidades que participam do encontro, aí a gente depois formula um convênio, que não é um convênio que obriga ninguém a nada, mas assim abre possibilidades francas de, tendo as condições, a gente trocar o máximo possível de experiência. Profesor Humberto, no sé si... Por favor. No. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la conformación del Instituto de Derechos Culturales y de las tesis que se han desarrollado en el marco de ese instituto, y consultarles si todos quienes han formulado esas tesis son abogados, tienen formación de base de derecho, o también hay otras formaciones, no sé, ciencias políticas o sociologia. Eu gostaria só de especificar o seguinte, que essas teses e dissertações, que
para mestrado, doutorado, e é um mestrado e um doutorado acadêmico aqui, que eu acho que na Argentina tem até mais coisas do que isso, né? Tem as cátedras livres. Aqui nós temos mestrado profissional e mestrado acadêmico. O nosso é acadêmico. São no âmbito do grupo de estudos. Membros do grupo de estudo em pesquisa de direitos culturais foi que resolveram formar o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Esse instituto ele é muito interessante porque ele começa a ser um formador de opinião no Brasil a partir do Nordeste do Brasil, porque é um grande problema isso, né? Nós temos toda quarta-feira, quarta-feira eu sei que é diferente em espanhol, né? É jueves? Não é jueves, né? Quarta-feira. Quarta-feira e domingo nós publicamos artigos no nosso instituto aqui que são reproduzidos num jornal de São Paulo. E isso para o Brasil é muito importante, porque a reflexão acadêmica geralmente ela ganha impulso a partir do Rio e de São Paulo, do Sudeste, né? Mas não, nós estamos contribuindo para inverter isso, né? Com o mestrado e o doutorado, o mestrado e o doutorado em Direito com a mais elevada nota, conforme eu disse para vocês. Então, isso nos credencia muito, vai ajudando uns aos outros e, portanto, o conhecimento está, né? A boa reflexão está onde ela está e não porque um lugar é mais rico ou mais pobre do que outro. Então, a gente firmou esse Instituto Brasileiro aqui no Ceará. Agora, todos têm formação jurídica. Alguma formação jurídica. Para fazer o mestrado, tem que ser graduado em Direito. Para fazer o doutorado, tem que ter também graduação em Direito. Não precisa ter mestrado em Direito. Pode ter mestrado e graduação, mas é suficiente só a graduação em Direito. São pessoas que têm graduação em Direito, mas as que escolhem desenvolver esse tema, geralmente têm outras tendências muito fortes para as artes, para os estudos antropológicos, para os estudos sociológicos. Mas, sim, tem alguma formação jurídica atualmente no nosso âmbito. ¿Respondí? Sí, muchas gracias. Lo felicito porque tal vez sea por la conformación de la currícula de la formación de grado en Derecho, que haya tanto interés. Aquí en Argentina, en la formación curricular, como comentaron mis colegas, no existe una materia de derechos culturales y es una parte ínfima, digamos, de la formación cultural de grado en Derecho, digamos, curricular de grado. Así que felicito que haya tantas tesis sobre este tema. Sim, mas no Brasil são poucas as universidades que têm. As pessoas que são formadas aqui é que, quando se transformam em professores nas suas universidades, é que começam a abrir os cursos específicos de direitos culturais. Sabendo disso, nós habilitamos ou tentamos habilitar as pessoas para lidar com os direitos culturais em qualquer que seja o ramo do direito nos quais eles apareçam. Então, a proteção do patrimônio cultural, ela é geralmente estudada no âmbito do direito administrativo, mas a gente sensibiliza que, mesmo que seja estudado nesse âmbito de direito administrativo, tenha a perspectiva dos direitos culturais, né? Não do império da administração, mas da base de formação de identidade e diversidade cultural. E isso vem rendendo alguns frutos bons. Mas agora, a gente sabe, não tem ilusão que isso é uma tarefa para vários anos, né? Como, por exemplo, precisaram passar 9 anos para a gente ter essa chance de estar dialogando aqui com os colegas argentinos. Norma, esperamos también que los colegas brasileños que ya han transitado este camino nos brinden algunas herramientas de su experiencia para poder transitar el nuestro
un poco más rápido, o evitando algunas de las piedras y de los errores que ellos ya hayan tenido en sus primeros momentos. También ahí adquiere volumen la relevancia de este tipo de encuentro. Profesor, le transmito la pregunta que hace Ana Jimena Cano por el chat, que es todos estos trabajos que usted mencionó en su exposición, si están disponibles en algún repositorio, o cómo puede hacerse ella del acceso a ellos. Sim, todas estão em uma plataforma da Universidade de Fortaleza. Tem no curso de mestrado e doutorado em Direito, a Universidade de Fortaleza, é unifor.br. Aí vocês encontram um repositório de teses e dissertações. Porém, vários dessas teses e dissertações foram adaptadas para se transformar em livros. Então, algumas você encontra também no formato livro, com algumas adaptações, algumas atualizações. E, por exemplo, o discurso do ódio, a diversidade cultural, a valorização da diversidade cultural como ferramenta de combate ao discurso do ódio. Já está em segunda edição, de um aluno o aluno que vai, para mim é aluno, né, mas hoje em dia é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai estar exatamente na mesa em que a Lutia vai estar também, que é o Tiago Carcará. Então, realmente, nós temos muito orgulho disso, um centro de projeção de ideias, né? São boas ou são ruins, quem vê, quem entra em contato com elas é que analisa, né? Mas a gente tem teses para apresentar e analisar, né? Creio que são boas, a minha grande confiança é essa, porque elas insistem numa dimensão de valorização da dignidade humana e da democracia. Profesor, si tiene 5 minutos más, así como nosotros agradecemos conocer un poco más íntimamente la experiencia brasilera y sus particularidades para ver de qué manera podemos crecer en la agenda, en este lado de la frontera. Me gustaría pedirle a Mercedes, si está por ahí, hay una experiencia interesante en Argentina, que no sé si hay alguna similar en Brasil, que es la de Abogados Culturales, que es un grupo de profesionales que voluntariamente está organizado para brindar servicios jurídicos de forma gratuita al sector cultural. Así que no sé, Mercedes, si estás conectada y querés contar 2 minutos los detalles. Dale. Bueno, Abogados Culturales lo hemos transformado al lenguaje inclusivo a Abogades Culturales, pues es un colectivo que incluye tanto mujeres como varones, que hacemos la defensa de los derechos culturales en el territorio. Nosotros brindamos lo que es asesoramiento jurídico gratuito para todas las partes que forman parte del sector cultural, y también le damos acompañamiento en los procesos que puedan tener. Tenemos mucho vinculado al patrimonio cultural, a la conformación de personas jurídicas de carácter cultural, muchas consultas vinculadas también a derechos de autor, mucho sobre también habilitación de espacios culturales, y lo que tiene lindo esta organización es que tiene un despliegue territorial en miras de que sea federal. Yo soy, por ejemplo, una abogada de Córdoba, pero hay una organización en Buenos Aires que tiene muchísima más trayectoria, donde vienen dando distintas batallas, peleando en este momento de pandemia que se declare la emergencia cultural, para que el Estado dé un acompañamiento y un sostenimiento para la promoción de la cultura. Hay también colegas en La Plata, en Bahía Blanca, y así vamos conectándonos con distintos abogados que quieren llevar adelante esta defensa dentro de los tribunales, que es también nuestro ámbito donde nos manejamos con mayor facilidad. Así que tratamos de que exceda la calidad académica y de investigación para poder también aplicarlo y llevarlo al territorio y promover los derechos culturales desde ese lugar también. Nós temos, isso é interessante, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela geralmente tinha comissões de cultura, que eram comissões para eventos culturais, datas comemorativas. Quando nós começamos esses estudos, nós, inclusive,
atuamos junto da Ordem dos Advogados do Brasil, inicialmente aqui do meu estado, o estado do Ceará, juntamente com o Ricardo Bacelar, com Manuela Queiroz Bacelar, que são pessoas ligadas também à Universidade de Fortaleza, e criamos inicialmente a Comissão de Cultura, mas depois transformamos em Comissão de Direitos Culturais. E os quadros dessa comissão são muito influenciados também pelas pessoas que são formadas na Universidade de Fortaleza. E o Brasil, as outras seccionais, nos outros estados, começam a criar também suas comissões de direitos culturais. E, geralmente, acontece esse tipo de trabalho pro bono no Brasil. Só que no nosso país há uma peculiaridade, que eu não sei se é idêntico na Argentina. Aqui nós temos a Defensoria Pública, que é a defensoria, um conjunto de advogados concursados que defendem as pessoas hipossuficientes. Então, a Ordem dos Advogados, às vezes, ela atua diretamente com essa atuação pro bono. Também associações de advogados, sobretudo advogados que se unem por causa da valorização dos direitos humanos, fazem essa atuação pro bono, mesmo que seja fora da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil, às vezes, ela, a depender da circunstância, encaminha para a Defensoria Pública ou para o próprio Ministério Público, porque, como um de vocês colocou, aqui também tem a mesma coisa a respeito dos direitos difusos e dos direitos individuais homogêneos. Já é situação idêntica e que o Ministério Público também atua muito fortemente nesse aspecto. Mas tem sim. Eu acho que poderia estar num estágio mais avançado, mas cada vez se difunde mais ese aspecto. Bueno, estamos acercándonos a las 12:30, así que por respeto al tiempo comprometido por todos, agradeciéndole muchísimo a los expositores, a todas y todos quienes nos han acompañado, dedicándonos tiempo esta mañana de sábado para escuchar estas reflexiones en torno a los derechos culturales, con la esperanza de que constituya un punto de partida para una fructífera y compleja, en el más literal de los sentidos, relación, agradeciéndole, profesor Cunha, muy especialmente por la generosidad de abrirnos el encuentro internacional y de compartir con nosotros la experiencia colectiva que lo tiene usted como máxima referencia. Quedamos en contacto para nuevas actividades y esperamos que todos y todas tengan un hermoso fin de semana, más allá de estos momentos tan difíciles que nos está tocando atravesar a todos en cada uno de nuestros lugares. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Muito obrigado. Gracias.